Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Adviento de las tres calamidades E16. Dimensión del espejo, 1, capítulo 16. Dimensión del espejo, 1. Poder sobre las emociones. Era un poder interesante. Tristeza, ira, alegría. De una forma u otra, todos estaban entrelazados entre sí. Si se explota correctamente, la tristeza podría traer ira, la ira podría traer miedo y el miedo podría traer alegría. Todos estaban conectados y las combinaciones eran infinitas. Pero, ¿puedo mantener la cordura? La energía tenía un enorme inconveniente. Mi cordura. Poco a poco se lo comió. Respiré profundamente para relajar mi mente. Estado. Una pantalla familiar apareció en mi visión. Finalmente mi mirada se centró en los hechizos que estaban enumerados. Había algo que me daba curiosidad. Hechizo de tipo principiante, emotivo, ira. Hechizo tipo principiante, emotivo, tristeza. Hechizo tipo principiante, emotivo, miedo. Hechizo tipo principiante, emotivo, felicidad. Hechizo de tipo principiante, emotivo, disgusto. Hechizo de tipo principiante, emotivo, sorpresa. Levanté la mano sin decir palabra y alcancé la ventana que tenía frente a mí. Mimic. Una vez más, mi mano atravesó el panel. No fue un resultado sorprendente. Había probado muchos métodos pero no parecía posible tocarlo físicamente. ¿O es así? Probé algo diferente. Cerrando los ojos, concentré mi atención en la zona cercana a mi abdomen. Poco a poco, una corriente cálida pasó a través de mí y la guié hacia mis dedos. Mi mano experimentó una extraña sensación de cosquilleo, que recordaba a cuando mi mano se quedó dormida, parestesia. Sin molestarme, extendí la mano hacia el panel. Más concretamente, hacia el primer hechizo. Ira. Hechizo de tipo principiante, emotivo, ira. Nivel 1, 0%, 13%, 100%. Justo debajo apareció una pequeña barra. Finalmente, se produjo un cambio y pude tener una idea de mi progreso actual. Procedí a tocar las otras barras. Tristeza, nivel 2, 23%. Miedo, nivel 1, 37%. Felicidad, nivel 1, 37%. Disgusto, nivel 1, 37%. Sorpresa, nivel 1, 37%. Interesante. El único hechizo que era de nivel 2 era tristeza. La revelación no me sorprendió. Ya lo sabía. Lo que no sabía era de su progreso. 23%. Eso fue mucho más de lo que pensaba. Así que, al final, la experiencia de la vida real cuenta en el progreso. Mi experiencia en la vida real. No es de Julien. El hecho de que yo ya estuviera en el nivel 2 y que las demás emociones también hubieran progresado un poco sirvió para afirmar mis pensamientos. Si eso no fuera prueba suficiente. Manos de la enfermedad, LVL, 1, 0%. Cadenas de alacantria, LVL, 1, 0%. Jaja. Una risa se me escapó de los labios. ¿Cómo no pudo? 0%. Ni siquiera el 1%. Simplemente 0. Supongo que eso lo demuestra. El Julien anterior era capaz de utilizar tales hechizos. Aunque no brillantemente, era capaz. Eso fue lo que me dijo León. Como estaba al 0%, pude confirmar mi pensamiento anterior. Mi progreso actual. Ya sea emotivo o elemental. Todos serán míos. No el Julien anterior, sino el mío. Respiré profundamente. Cerrando los ojos, extendí la mano hacia adelante.
Un pequeño círculo flotó en el aire frente a mí y varias runas comenzaron a iluminarse. Otra vez. A 5 minutos a pie de los dormitorios Rondeo había un centro de entrenamiento llamado Carlson Hall. Esta instalación, de 1,000 metros cuadrados, albergaba una serie de dispositivos encantadores y equipos de ejercicio con fines de entrenamiento. La sala, que normalmente estaba repleta de cadetes, estaba relativamente vacía. Como era el comienzo del año, todos los cadetes estaban ocupados socializando entre sí. La socialización era importante en el círculo noble. Por lo tanto, los hogares lo alentaron a asistir a esas reuniones. Todo con excepción de unas pocas personas. Así que estás aquí. Una excepción a todo esto fue León. Estaba empapado de pies a cabeza, espada en mano. Frente a él había un muñeco, con el cuerpo cortado en dos. Sus movimientos se detuvieron al escuchar la voz familiar detrás de él. «Evelyn, ¿qué te trae por aquí? No puedo entrenar». Con un encogimiento de hombros impotente, señaló hacia los muñecos de entrenamiento cercanos. Al verlos, León hizo una mirada de comprensión. «Ya veo». Procedió a limpiarse el sudor de la frente. Un silencio incómodo siguió su ejemplo. Evelyn puso cara de exasperación cuando lo miró. «No voy a hablar de él». «Sí. No te lo preguntaré para que no tengas que estar tan tenso». Era tan obvio. Por un momento, León tuvo dificultades para responder. «Lo entiendo. No quieres hablar de él. Tampoco quiero hablar de él. No siempre tiene que tratarse de él. Es así». Los hombros de León se relajaron, al igual que su expresión. «¿Cómo has estado?» 5 años. Ese era el tiempo que los dos no se habían visto. La casa Venus fue una de las casas nobles de más rápido crecimiento. Naturalmente, su círculo era vasto. La familia Berlice era una de las familias con las que se habían acercado en los últimos años. Hubo un tiempo en que hubo conversaciones entre las casas para que Evelyn y Julien se comprometieran. Sin embargo, al final eso fracasó. «Bueno. He estado bien, supongo». Evelyn se encogió de hombros y sonrió irónicamente. Agitando la mano, señaló el muñeco roto. «Olvídate de mí. Me sorprende que hayas conseguido el segundo asiento. Has mejorado bastante. Apenas podías sostener la espada la última vez que te conocí. He entrenado. ¿Qué pasa con esa mirada? Tan soso». La cara de Evelyn se arrugó. «No te tomé por un tipo tan soso». Luego imitó su expresión, volviéndose toda pedregosa. «He entrenado. Trabajé duro». Y flexionó sus músculos. Mirando fijamente la escena, León giró la cabeza y se cubrió la boca con el puño. «Cum. Lo siento. Por favor, que ni siquiera te des cuenta». El rostro de Evelyn cambió y se detuvo a mitad de la frase. Cubriéndose la boca, se inclinó más cerca. ¿Qué? León giró aún más la cabeza. «No me digas». Pero Ibli insistió. «Tú». Finalmente, al ver su rostro, sus ojos se abrieron. «Te estás sonrojando, ¿no? Mierda, no me digas que no sabes cómo reaccionas». «Yo». «Joder». Dimensión espejo, un fenómeno que se apoderó del continente de Aurora. No había mucha información sobre la dimensión del espejo. Lo único que se sabía era que se expandía cada año, absorbiendo lentamente el continente en el proceso. A partir de ahí surgieron en el continente existencias conocidas como hijos de la oscuridad. Estas entidades del caos sacudieron los cimientos mismos de la humanidad, devorando territorios a un ritmo rápido. La situación general era la siguiente. Al menos así era como entendía las cosas. Aunque la situación suena grave, el imperio todavía se mantiene bien. De hecho, últimamente hemos logrado recuperar algunos de nuestros territorios. Es por eso que necesitas memorizar los monstruos que están en la lista. Te será útil cuando ingreses a la dimensión del espejo. La clase a la que asistía se llamaba Recuerdo del Patrimonio y Análisis de Monstruos. Había muchas cosas que recordar, desde la historia, los tipos de monstruos, las clasificaciones,
etc. Al mirar la larga lista de cosas que necesitaba memorizar sentí que me dolía un poco la cabeza. Me recordó los tiempos en que estaba en la escuela. Dicho esto, no parecía que yo fuera el único que luchaba. Al mirar fijamente la figura de cabello blanco sentada unas filas delante de mí, evité reírme. Con un se erizó el pelo, murmurando cosas como, estoy jodido. ¿Debería simplemente venderme? Joder, no. Mierda. Solo un montón de tonterías. En ese momento, como si pudiera sentir mi mirada, giró la cabeza y nuestros ojos se encontraron. Mi expresión se endureció al verla y una imagen apareció en mi mente. Es ella. Una de las chicas de la visión. Antes de que pudiera procesar la información, inclinó la cabeza y dijo, ¿qué estás mirando? Pensé en responder pero decidí no hacerlo cuando sentí que la mirada del profesor se detenía en mí. Haciendo clic con la lengua, volvió a centrar su atención en el frente. La conferencia continuó a partir de ahí. Solo terminó cuando pasó otra hora. Para entonces, ya estaba mentalmente agotado. Solo hemos cubierto una parte del programa de estudios. Todavía tenemos muchas cosas por las que pasar. Por favor, regrese a casa y digiera la información. Como si no estuviera satisfecho, añadió el profesor. Repasaré lo que has aprendido en la próxima conferencia. Un gemido de dolor siguió a su salida mientras la niña de cabello blanco agarraba su cabeza. Estoy jodido. Ya terminé. Mierda. A este paso, fracasaré. ¿No tengo más remedio que venderme? Miró a su alrededor antes de centrar su mirada en el chico más cercano. Oye. HM. ¿Cuánto pagarías por mí? Nervioso, el niño dio un paso atrás. A ella no pareció importarle y se acercó a él. Cada una de sus acciones atrajo la mirada de quienes la rodeaban. Ella era así de bonita. Lástima que estaba loca. Mierda de murciélago loca. ¿Qué tal esto? Ella apoyó su codo sobre su hombro. Aprendiendo la cabeza más de cerca, se rascó la barbilla y asintió. Como si acabara de tomar una gran decisión. Me das todo tu dinero y a cambio te dejo tomar mi mano. ¿Qué tal? Eso es un no. TSK. Chasqueó la lengua y se dirigió a su siguiente objetivo. Continuó así por un tiempo antes de irse con una mirada sombría. Pensé en irme, pero la escena fue bastante entretenida. Quería saber si alguien estaba dispuesto a pagar todo su dinero solo para tomarle la mano. Eso, y el hecho de que temía la siguiente clase. Buceo dimensional. Como sugiere el nombre, era una clase designada para emular el entorno de Mirror Dimension. Si bien no era real y los monstruos eran falsos, eso no significaba que fuera imposible resultar herido. Francamente, no quería ir. Mis habilidades no estaban a la altura. Lo único que podía hacer era quedarme atrás y mirar. Por favor, prepárate y ponte los trajes. Empezaremos en la próxima media hora. Una voz fuerte me recordó la fatalidad inminente. Suspirando para mis adentros, me giré para mirar a León, que había permanecido en silencio todo el tiempo. Giró la cabeza para mirarme y levantó el puño como si dijera, anímate antes de empacar su bastón y dirigirse a la puerta. Oye, espera. ¿Por qué te vas? Sí. León se detuvo a mirarme. ¿No se supone que eres mi caballero? ¿No era todo su trabajo protegerme? Oh. Él asintió. Así es. Entonces, ¿vas a presentar una denuncia? No. Entonces. Él asintió con la cabeza y se disculpó. Ah. Me tapé la frente con la mano. Mierda. Realmente no quería ir. Contacto, 2. Adviento de las tres calamidades E17. Dimensión del espejo, 2, capítulo 17. Dimensión del espejo, 2. Era como si el aire mismo se hubiera agrietado. Fragmentos, como el de un espejo fracturado, permanecían suspendidos en el aire. Una pequeña multitud se formó fuera del espacio destrozado. Había más de varios cientos de estudiantes,
todos ellos reunidos en sus camarillas. Para mí no se podría decir lo mismo. Ya sea porque me evitaban o simplemente no les agradaba, nadie aparecía a mi alrededor. Yo era el único que estaba solo. Dimensión espejo. No es que me importara ya que mi atención estaba en el espacio agrietado frente a mí. Sí, realmente no quiero ir. Todo en ello parecía siniestro. Aún así, no era como si tuviera otra opción. Me gustara o no, tenía que irme. Quizás pueda encontrar respuestas aquí. Mientras estaba en medio de mis pensamientos, apareció el instructor, Amir Wallow. El entorno quedó en silencio. Como todos están reunidos aquí, haré las cosas breves. Ahora bucearemos en grupos de 5. Anunciaré la lista en breve. El ruido que anteriormente se había apoderado del espacio aumentó a medida que los cadetes se inquietaban. Así que estamos haciendo esto en equipos. Será aleatorio, por lo que el equilibrio no será el adecuado. Sin embargo, eso no debería importar ya que no estás siendo calificado por esto. Se trata de acostumbrarse al entorno para cuando termines entrando en las partes más peligrosas de la dimensión del espejo. Luego procedió a dar un resumen de las composiciones del equipo. Un equipo generalmente estaba compuesto de 4 a 5 miembros, 2 repartidores de daños, uno de largo alcance, uno de tanque y uno de apoyo. Generalmente se alternaba entre 1 y 2 repartidores de daños por equipo. En ese sentido, me asignaron el rol de apoyo. Depende de usted decidir quién será el líder del equipo. Ya sea la persona más fuerte o quien creas que podrá liderar mejor. Depende de ti. Los equipos fueron anunciados poco después. Equipo 7. 1. Julienne Venus. 2. Roseanne Brighton. 3. Megrail de Aoife. 4. James Milner. 5. Adam Vitelok. Equipo 7. En la lista aparecieron muchos nombres desconocidos. Hubo más de 1000 primeros años y me resultó difícil recordar el nombre de todos. Sin embargo, hubo un nombre que se destacó del resto. Aoife Megrail. El nombre Megrail se destacó inmediatamente. Era el nombre de la casa gobernante y de una de las mujeres que aparecía en mi visión. Apartando la mirada del tablero, me encontré con su mirada. Su expresión era difícil de leer y, brevemente, sentí un cierto destello de frialdad en sus ojos. Eso pasó muy rápido. Ella fue la primera en acercarse a mí. Su cabello rojo oscilaba elegantemente en el aire mientras sus hermosos labios se abrían. Estamos en el mismo equipo. Así parece. Mi tono salió bastante rígido. No estaba muy seguro de cómo dirigirme a ella. Como ella era princesa, tuve que tener cuidado con mis palabras. Eso fue hasta que volvió a hablar. Eres débil. Ella habló de una manera que no dejó lugar al debate. Por eso seré el líder del equipo. No respondí y simplemente la miré fijamente. Ella me miró. Directo a los ojos. Era como si ella me estuviera desafiando. Quería que la rechazara. Pero, haz lo que creas conveniente. Lo único que hizo fue hacerme un favor. Yo no quería ser el líder. Yo tampoco era apto para hacerlo. Cuando su expresión serena comenzó a revelar grietas bajo el impacto de mis acciones, una sonrisa tiró de mis labios mientras bajaba la cabeza. Líder del equipo. Asterisco. El aire estaba seco. El mundo parecía monocromático, envuelto en tonos de gris, con la única excepción de los vivos tonos rojos y naranjas que emanaban del sol en el cielo. Estaba corriendo por un campo rocoso. Los demás miembros del equipo corrían delante de mí. A diferencia de mí, ellos no parecían estar luchando. Mi resistencia empezaba a agotarse. Fue esta la diferencia entre nosotros. Vamos a parar aquí. Afortunadamente, nos detuvimos justo cuando no podía mantener la compostura. Deteniéndose, Aoife miró a su alrededor antes de fijar su mirada en una gran roca. Tomémonos un pequeño descanso por ahora. Estamos casi cerca de nuestro destino. Aprovechando la situación, me senté en la roca para recuperar el aliento. Había un total de 5 personas en el grupo y, mientras me sentaba, ninguno de los miembros se me acercó y se acurrucó en Aoife.
No puedo culparlos. Ella es una princesa. Si yo hubiera estado en su posición, yo también habría sido como ellos. Fue desafortunado que en el futuro existiera la posibilidad de que ella me matara. Necesitaba tener cuidado con ella. Se requería una distancia adecuada. Aún así, desde donde estaba, podía escuchar su conversación. Líder del equipo, ¿a dónde vamos exactamente? Punto de encuentro. Deberíamos poder reunirnos con los demás miembros allí. Ah, así es. Una mujer con mechones dorados suspiró aliviada. Rosanna Brayton. Con un largo bastón en la mano, ella era la luchadora de largo alcance del equipo. Un usuario elemental con atributos duales. Fuego y agua. Ella miró a su alrededor. Las cosas han ido bastante bien. Todavía no hemos visto muchos monstruos. ¿Será porque esta es una de las zonas más seguras? El objetivo de esta excursión es que nos familiaricemos con el medio ambiente. No debería haber tantos monstruos. De pie a una imponente altura de 2 metros, se alzaba sobre todos nosotros. James Milner, el petrolero del equipo, respondió. Ah. Así es. Masticando cecina, Aoife miró a su alrededor. Aún así, mantén la guardia alta. Manténgase siempre alerta. No bajes la guardia. Lo entiendo. Asintiendo, Aoife terminó la cecina y se dio unas palmaditas en las manos. Vamos. Estábamos de nuevo en movimiento. El terreno cambió y surgieron árboles en mi campo de visión. Sus ramas sin hojas se extendieron y nos rodearon gradualmente a medida que avanzábamos. Scrunch. Scrunch. Nuestro grupo quedó envuelto en silencio, interrumpido solo por el ritmo constante de nuestros pasos resonando contra el suelo irregular cubierto por una capa de hojas húmedas y en descomposición. Poco a poco, la luz se atenuó y sentí que perdía la vista. Barbas de niebla se aferraban a los troncos nudosos de los árboles que nos rodeaban, lo que me dificultaba ver. Continuar. Una sensación de pavor asaltó mi mente mientras avanzábamos. De la vista al oído. Poco a poco fuimos perdiendo de vista todos nuestros sentidos. ¡Ja! ¡Ah! Mi aliento empezó a sentirse pesado. ¿Fue porque me estaba cansando? Un pensamiento que acompañó mi mente mientras continuaba adelante. ¡Uk! De repente me palpitó la cabeza. El dolor no era intenso. Llegó tan rápido como salió. Cuando recuperé el sentido, la luz empezó a regresar. ¿Qué fue eso? Revisándome a mí mismo, no sentí nada extraño en mi cuerpo. Mirando mis manos, fruncí el ceño pero continué hacia adelante. Finalmente mi mente se relajó después de un par de minutos. Probablemente estoy cansado. Justo cuando sentí que mi pecho se aclaraba. ¡Mierda! Algo atravesó el aire y vino hacia mí desde un árbol cercano. Fue tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Antes incluso de tener la oportunidad de orientarme, un dolor intenso inundó mi pecho. Golpe. Y caí de rodillas. PFTT. La sangre se derramó de mi boca mientras sentía que mi cabeza se iluminaba. A partir de ahí el mundo se volvió borroso. ¿Qué? Apenas podía hablar y las palabras se negaban a salir de mi boca. El dolor era difícil de describir. Fue intenso y mi conciencia se desmayó. Clank. Lo último que logré ver antes de perder el conocimiento fue una pequeña criatura que se lanzaba desde el frente, directamente hacia Aoife, quien apenas logró reaccionar. Mierda. Y luego el mundo se oscureció. Oh, eso pensé. Guap. Como si me hubieran quitado el oxígeno de los pulmones, respiré profundamente. Mi conciencia regresó y la claridad regresó. Scrunch. Scrunch. El sonido familiar de mis pasos resonó en el suelo y, mientras miraba hacia adelante, aparecieron espaldas familiares. ¿Qué es lo que? El recuerdo de la situación todavía estaba vívido en mi mente. Aunque mi visión estaba obstaculizada, el camino me resultaba familiar. De los árboles a nuestra ubicación actual. Todo era igual. ¿En un par de minutos deberíamos salir? De hecho, mientras pensaba, las luces empezaron a regresar.
Una visión familiar. Poco a poco, mis pies empezaron a disminuir la velocidad. Al notar mi situación, los demás también se detuvieron. Con el ceño fruncido, Aoife me miró. ¿Estás cansado? No le respondí. Al escanear mi entorno, todo parecía ser igual que antes. Tanto que me sentí espeluznante. Julien. Las posiciones de los árboles, la ubicación de las rocas y la sensación del aire, cada detalle regresó vívidamente a mi memoria. No puede ser, ¿verdad? Oye. Salí de allí cuando dos manos grandes agarraron mis hombros. Una cara áspera se acercó poco a poco a la mía. Alguien te está hablando, presta atención. Fue entonces cuando me di cuenta de que todo el mundo me estaba mirando. Cerré los ojos y respiré profundamente antes de abrirlos nuevamente. Suéltalo. Tú. Levantando la mano, estaba a punto de agarrar su hombro cuando lo soltó y maldijo. Bastardo arrogante. Ignorándolo, le di palmaditas y ajusté mi ropa. Al sentir la mirada intensa de Aoife, me sentí obligado a decir algo. Hay una emboscada más adelante. Quizás. No estaba muy seguro. Una emboscada. Con una mirada estupefacta, a James se le cayó la boca. ¿Es esa realmente la mejor excusa que puedes? Paso. Ignorándolo, di un paso adelante. Oye, tú. Paso. Y luego otro. Contando cuidadosamente cada paso, cerré los ojos y reproduje el recuerdo en mi mente. Poco a poco llegué cerca del lugar exacto donde terminó el recuerdo. Estaba a solo un paso de distancia. Mis pies se detuvieron. Solo un paso. Mientras yo diera un paso. ¿En serio vamos a perder el tiempo esperándolo? Él solo está tratando de salvarse de la vergüenza. Sí. Paso. Yo di ese paso. Y... mierda. Tal como recuerdo, en el momento en que di el paso, el árbol crujió y algo rápido se esparció por el aire. Pero a diferencia de la última vez, estaba preparado. Inclinando mi cuerpo ligeramente, pasó justo delante de mí. Con un ruido sordo, se estrelló contra el suelo, revelando un atisbo de sus características. No presté mucha atención a su apariencia. Dirigiendo mi atención hacia mi grupo, di un codazo con la barbilla. Deshazte de ello. Contacto, tos. Adviento de las tres calamidades E18. Dimensión del espejo, 3. Capítulo 18. Dimensión del espejo, 3. Previsión. El don de vislumbrar el futuro, un poder que tenía. Ya era la tercera vez y aún ahora no lo entendía del todo. ¿Qué lo desencadenó? ¿Fue simplemente aleatorio o siguió un patrón establecido? Las preguntas inundaron mi mente. Pero no tuve mucho tiempo para reflexionar sobre ellos. Splat. Llamando mi atención, una sustancia negra salpicada en el suelo, presumiblemente del monstruo que acababa de ser asesinado. Aunque no me importó mirar. La visión captó mis pensamientos mientras se reproducía en mi mente. Cada detalle, desde lo minucioso hasta lo grandioso, quedó grabado vívidamente en mi memoria. Con un pensamiento pude recordar todo lo que había pasado. Desde el dolor hasta los últimos momentos en que algo se estrelló contra el líder del equipo. Los recuerdos estaban vívidos en mi mente y, cuando mi mirada se posó en un árbol específico, mi mano instintivamente se extendió, extendiendo un dedo para señalarlo. Ese. Estaba seguro. Los recuerdos me lo dijeron. Deshazte de ese también. Otro estaba escondido en ese árbol. ¿Cómo lo supo? Aoife miró su espalda y sus ojos cayeron sobre la criatura en el suelo. Rableflit. Una bestia clasificada como infante. Aunque era la más baja de todas las clases, era una bestia que se especializaba en sigilo y emboscadas. Ambos eran sordos y ciegos. Atacaron basándose en vibraciones cercanas, limitando su alcance a un área pequeña. Aún así, para compensar este evidente defecto, su dominio del sigilo no tenía paralelo. A menos que uno poseyera competencia en magia de búsqueda o tuviera sentidos de maná extremadamente agudos, detectarlos era casi imposible. ¿Julien era competente en magia de búsqueda? Ella no lo creía así.
Entonces, ¿cómo? Sensibilidad al maná. Está escondido en ese árbol de allí. Aoife siguió su dedo. Una vez más, no pudo ver nada. Líder del equipo. Aoife lo miró y notó inmediatamente su expresión molesta. Sí. En lo que a mí respecta, hay otra criatura escondida allí. No soy competente en magia de largo alcance. Si no te importa. Bien. Aoife miró el árbol a lo lejos y movió el dedo. El árbol se marchitó, comprimiéndose como un papel arrugado. Todo sucedió tan rápido que la criatura no pudo reaccionar. Hola. Después de un chillido ensordecedor, lo que siguió fue el cuerpo arrugado de la criatura. Aoife miró a la criatura antes de apartar la cabeza. ¡Qué feo! Al igual que Julien, tenía talento en dos campos. Mente y cuerpo. A diferencia de Julien, que dominaba el campo emotivo bajo la clasificación mente, ella dominaba más la telequinesis. Con un solo pensamiento, podría manipular un objeto inanimado. ¡Qué asco! Se ve desagradable. Una figura diferente se acercó, inclinándose hacia adelante mientras sus mechones dorados caían en cascada sobre su rostro mientras hacía una mueca. Realmente se ven diferentes a los libros de texto, ¿no? Líder del equipo. Fue. ¿Cómo se llamaba de nuevo? Aoife tuvo dificultades para recordar. Sin embargo, asintió con la cabeza. Sí. Fue entonces cuando otras dos figuras se acercaron a ella. Con sonrisas brillantes comenzaron a elogiarla. Estuviste increíble. Eso fue genial. No puedo creer que seas tan fuerte. Era una situación a la que se había acostumbrado. Por lo general, no le importaban esos halagos. Pero curiosamente, en ese momento se sentían bastante molestos. No hice nada. A ella le pareció extraño. ¿Desde cuándo le importan esas cosas? En el fondo, ella ya sabía la respuesta. Tragándose su orgullo, para sorpresa de los demás, se acercó a cierta figura. Se quedó solo, con la mirada fija en los árboles cercanos. Ella se detuvo cuando estaba a unos metros de él. Tomando nota de su apariencia, la miró. ¿Qué? Su tono era tan plano y grosero como siempre. Sin embargo, a ella no le importó. Ella sabía que él podría aprovecharse de sus grietas si se las mostraba. Gracias. La situación habría sido difícil si no nos hubieras advertido. Ah. Extendió la mano para cepillarse los hombros. Tienes razón. Aoife encontró toda la situación un tanto divertida. Ella esperaba de alguna manera una respuesta así de él. Parecía apropiado. ¿Podría estar empezando a tener una idea de su personaje? ¿Puede seguir haciéndolo? Aoife creía que, de ahora en adelante, si no querían que ocurrieran accidentes, necesitaban su ayuda. Había demostrado que sus habilidades funcionaban. Aunque los demás miembros mostraron claros signos de rechazo, ella los ignoró. Para que este viaje transcurriera sin problemas, ella lo necesitaba. El orgullo no tenía sentido en tales circunstancias. Ella esperaba que él también sintiera lo mismo, pero cuando sus miradas se encontraron, él negó con la cabeza. No. Sacando casualmente una asesina, la mordió y se dio la vuelta. Aunque quiera, no puedo. Mirándolo a la espalda, la expresión de Aoife no cambió. Tal respuesta fue apropiado de su parte. Pero ¿cómo era de esperar? Realmente no lo soporto. La dimensión espejo era un espacio expansivo y desprovisto de vida. La cantidad de mano de obra utilizada por el reino para evitar que el espacio se expandiera era enorme. Afortunadamente, por muy amenazante que fuera la dimensión espejo, también era una tierra llena de oportunidades. Estación de suministro de la región negra. Frente a un panel levitante adornado con una miríada de imágenes cambiantes se encontraba una mujer elegantemente serena con cabello negro suelto. La mirada de Dalila parecía fija en cierto panel. ¿Podría ser que sea muy perspicaz con el maná? Deshazte de ese también. La forma en que pudo detectar a Rableflit con tanta facilidad a pesar de no especializarse en esa magia. La forma en que pudo evitar su emboscada. Despertó curiosidad.
Pensándolo bien, lo que hizo no fue tan impresionante. Reconocer el flujo de maná de una criatura era algo que la mayoría de los magos eran capaces de hacer después de llegar a cierto punto. El punto clave, sin embargo, fue cierto punto. El requisito era de nivel 3 y superior. En otras palabras, pudo lograr algo así incluso antes de alcanzar el nivel 3. Fascinante. Verdaderamente. Pero eso fue todo. Fue simplemente fascinante. Su persistente interés en él disminuyó cuando llamó su atención sobre un artículo específico. Era un documento que detallaba los antecedentes de Julien. El contenido no era muy espeso. Sin embargo, cierta página le llamó la atención. Era una imagen de primer plano de él. Sus ojos se dirigieron lentamente hacia su antebrazo, donde apareció un pequeño tatuaje negro. Era un tatuaje sin nada destacable. Uno que cualquier otra persona podría tener. Pero ella tenía confianza. Después de realizar una verificación intensiva de antecedentes, estaba segura de ello. Así que finalmente os habéis mostrado. Dalila cerró suavemente los ojos y respiró profundamente. El papel en su mano se arrugó bajo su agarre. Pensar que siquiera intentarías atacar este lugar. Finalmente, aparecieron grietas en su expresión habitualmente serena mientras sus labios se retorcían. Una mueca de desprecio empañó sus rasgos. ¡Qué atrevido! Ella escupió, haciendo todo lo posible para reprimir la furiosa tormenta que hervía en su pecho. Al mirar el tatuaje en la imagen, su expresión se volvió fría. ¡Qué atrevido! Parece que todos los equipos se han reunido. No hubo otros contratiempos en nuestro viaje al lugar designado. Eso fue bueno porque todavía luchaba por limpiar mi mente de la visión. Todavía sentía las secuelas persistentes de mi muerte. Afortunadamente, sucedió rápido, pero los últimos momentos todavía estaban profundamente arraigados en mi mente. Lo que ustedes experimentaron actualmente fue simplemente una muestra de la dimensión. Cuanto más te aventures, más difíciles se volverán las cosas. Afortunadamente, nuestro imperio instaló varias estaciones seguras ubicadas por todas partes. Este es uno de ellos. Amir Guayou hizo una declaración muy larga. Nos dio una breve descripción general de nuestra ubicación actual. Mirando a mi alrededor, tuve que contenerme para no expresar mi sorpresa. Altos muros construidos con roca robusta cercaban el área, mientras que tiendas de campaña estaban esparcidas por todas partes. A lo lejos, un espacio fisurado marcaba los puntos de entrada y salida por donde entraba y salía la gente. Fue una visión extraña. Uno al que no pensé que me acostumbraría fácilmente. Esta es una estación segura bastante pequeña. Hay muchas cosas más profundas dentro de la dimensión, pero aún no podrás experimentarlas. Por ahora, disfruten aquí. Regresaremos al instituto en 1 hora. Todos los cadetes se separaron. Quizás porque todo parecía tan nuevo, todos parecían extrañamente emocionados mientras se dispersaban para ver la zona segura. También pensé en revisar el lugar, pero estoy cansado. Me sentí extrañamente cansado. Mis párpados se estaban volviendo más pesados y cada paso se sentía más pesado que el anterior. Llegué al punto en que no tuve más remedio que encontrar un lugar donde sentarme. ¡Ja! Respiré profundamente y me cubrí la cara. ¿Qué clase de situación era esta? No fue como si hubiera hecho mucho viniendo aquí. Los miembros de mi grupo cometieron la mayoría de los asesinatos mientras yo observaba desde atrás. La única vez que actué fue cuando... ¿Podría ser eso? ¿Fue esto consecuencia de la capacidad de percepción? Si ese fuera el caso, estaría más que contento con ello. En comparación con la reacción de la inmersión, esto no parecía nada. Jaja, mierda, ¿me he acostumbrado demasiado a esto? Dolor físico, cansancio, trauma mental. Sentí que había experimentado muchas cosas durante la semana pasada. Esto es una locura. El dolor se apoderó de mi cuerpo de repente. Fue tan intenso que ni siquiera pude gritar. La saliva salió volando de mi boca mientras perdía el control de mi cuerpo. Mi visión se volvió borrosa y el mundo se inclinó. ¿Qué está pasando?
agarrando el costado del banco que ocupaba con todas mis fuerzas. Mis piernas temblaban. Fue difícil describir el dolor que sentía. Parecía como si su objetivo fuera consumir mi mente, estimulando cada rincón de mi conciencia antes de centrarme en un punto en particular. Un lugar familiar. Ah. Y cuando mi mirada cayó en el lugar, finalmente encontré mi aliento nuevamente. No sabía cómo sentirme. Bajando la cabeza, miré mi antebrazo, donde apareció un pequeño tatuaje. Era diferente a como era antes. Algo cambió. Eso, de todas las cosas. La segunda hoja del tatuaje. Se había iluminado. Contacto, 2. Adviento de las 3 calamidades E19, idioma 1, capítulo 19, idioma 1. Eran las 12:45 de la mañana. Las estrellas colgaban en el cielo y una tranquilidad inusual envolvía el entorno. Me sentí extrañamente pacífico. Respiré profundamente y sumergí mi cuerpo en la bañera. El agua estaba fría pero me ayudó a mantener la mente despejada. Salpicadura. El agua salpicó mientras levantaba el brazo fuera del agua. Centrando mi atención en él, mis ojos se posaron en el trébol de 4 hojas. 2 de las hojas estaban actualmente encendidas. La parte superior e inferior. C.E. Ciudad. Era un tatuaje misterioso. Había estado conmigo desde que aparecí en este mundo. Incluso ahora, me costó entender qué hacía. ¿Qué era exactamente? ¿Y cuál era el significado detrás de ello? 4 hojas, así que... ¿4 habilidades? Parecía lógico. Ya había experimentado uno. Mi mente se estremeció al pensar en la primera habilidad. Por lo que deduje, cada vez que usaba la habilidad, tardaba un día entero en recargarse antes de poder usarla nuevamente. Dicho esto, es imposible. Aunque la capacidad se repuso en un día, mi mente no pudo recargarse al mismo ritmo. Era una habilidad peligrosa. Cada uso amenazaba con devorar mi cordura. Había una razón por la que estaba tan desesperado por aprender mis otras habilidades. No quería confiar completamente en esta habilidad. Por supuesto, eso no significaba que no estuviera preparado para usarlo. Todas las ventajas eran necesarias. Pero, lo mejor es que camine con cuidado. Para no perderme de vista. Tuve que andar con cuidado. Floté en el agua, con solo mi cuello y mi mano rompiendo la superficie. Teniendo en cuenta las secuelas de la primera habilidad, la perspectiva de utilizar la segunda parecía desalentadora. Mis ojos continuaron permaneciendo sobre el tatuaje. ¿Qué iba a pasar si lo presionaba? ¿El efecto secundario iba a ser mayor? Si es así, ¿estaré bien al final? Tantas preguntas y tan pocas respuestas. ¿Lo intento? Solo había una manera de averiguarlo. Aunque la idea parecía desalentadora, mi mente estaba firme. Algo pesaba mucho en mi mente y me estaba devorando desde dentro. Lo único que quería era que se detuviera. Y para eso, lo haré. Incluso si significara más dolor. Con tales pensamientos, busqué la segunda hoja. En silencio sentí que mi dedo tocaba mi piel. Presionó el área donde se iluminaba la segunda hoja y cerré los ojos preparándome para lo que estaba por venir. Pero... nada. Cuando volví a abrir los ojos me di cuenta de que todo era igual. No hubo ningún cambio. No, hubo un cambio. ¿Qué es esto? La segunda hoja. Había perdido su luz. Ahora había vuelto a ser como antes. Miré mi mano en silencio durante lo que pareció una eternidad. Al final, mi cabeza se hundió en el agua. Una parte de mí se sintió aliviada, pero otra se sintió decepcionada. Sumergiéndome más profundamente en el agua, me dejé relajar. En este extraño silencio. Me sentí en paz. Al día siguiente. Las clases se desarrollaban como de costumbre. A los primeros años no se les permitía seleccionar sus propios cursos. Por lo tanto, cuando miré el nombre de la conferencia, tuve que resistir la tentación de gemir audiblemente. Estudio de idiomas. Como se esperaba.
Incluso en este mundo, este tipo de conferencias eran inevitables. El idioma que se utilizaba en este imperio se llamaba lumoraico. Una lengua moderna que tenía solo unos pocos siglos de antigüedad. Fue bueno que cuando llegué a este mundo ya pudiera hablar, o si no. No pensemos en ello. Entré silenciosamente al aula. El aula era bastante grande. Con más de 100 estudiantes, tenía que ser espacioso. En el momento en que entré al aula, varias miradas cayeron sobre mí. Sus miradas todavía me resultaban onerosas, pero poco a poco comencé a acostumbrarme a ellas. Miré a mi alrededor antes de finalmente dirigirme hacia donde estaba León. Fue extraño. Antes me seguía a todas partes. Como si estuviera estudiando cada uno de mis movimientos. Sin embargo, ahora. A él no parecía importarle tanto. Aún así, me ahorró un asiento. Así que eso es todo. Acababa de tomar asiento cuando León me miró y frunció el ceño. Te ves bastante cansado. Ah, sí. Anoche apenas dormí. Todavía me estoy adaptando. Oh. Cuídate. Sí. La conversación terminó ahí. Él era un hombre de pocas palabras, y yo también. Nuestras conversaciones solían durar tanto tiempo. Para un extraño, probablemente sonaron como una conversación extremadamente dura. Sin embargo, me gustó que fuera así. Era la distancia perfecta. Ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Eran exactamente las 8 cuando entró el profesor a cargo. Parece que la clase está repleta. Es agradable ver a tantos estudiantes ansiosos por aprender un nuevo idioma. El profesor era un hombre de mediana edad adornado con un bigote meticulosamente arreglado y cabello gris. Vestido con atuendos elegantes, su comportamiento exudaba un inconfundible aura de gracia. A primera vista era evidente que era un noble de alto nivel. Como muchos de vosotros sabéis, las dimensiones del espejo encierran muchos misterios. Desde recursos hasta escrituras antiguas. Hay muchos tesoros ocultos dentro de la dimensión. Había una razón por la cual el imperio tenía muchas estaciones de suministro construidas dentro de la dimensión. No fue solo para detener la expansión de la dimensión. También fue con el fin de reunir recursos. Desde las ruinas de antiguas civilizaciones hasta minerales y monstruos. Tenía muchas oportunidades. Como se dice, el conocimiento es poder. Dentro de las civilizaciones antiguas, hay muchos libros que detallan mucha información útil sobre la expansión de la dimensión espejo. Al estudiar su idioma, nos estamos empoderando con la capacidad de comprender sus errores y su tecnología. El profesor parecía entusiasmado con la conferencia. Continuó alardeando de los logros del imperio en este campo y de cómo estaban por delante de los demás imperios. Pero no podía sentir la misma emoción que él sentía. Wham. Un ligero bostezo se me escapó de la boca. Fue un día tranquilo. Hasta el punto de que nadie más pareció darse cuenta. Pero reflejaba perfectamente mi estado de ánimo. Estaba cansado y la conferencia era aburrida. Apenas había dormido la noche anterior, sumado a lo interesante que fue la conferencia, me encontré sucumbiendo a la somnolencia. Tuve que pellizcarme varias veces para evitar quedarme dormido. Pero había un pequeño problema. Aunque hice todo lo posible para ocultar mi somnolencia, no fue suficiente. Cadete Julien, ¿te aburre mi conferencia? Una sombra proyectada sobre el área en la que me encontraba. Mirando hacia arriba, el profesor estaba parado a unos metros de mí. Me rasqué el costado de la cabeza. ¿Conseguiste dormir anoche? Pensé en una respuesta apropiada, pero... No. Sacudí la cabeza y confesé. No pude dormir mucho anoche. La expresión del profesor se endureció de repente. Una pequeña conmoción siguió su ejemplo cuando varias miradas cayeron sobre mí. La situación me sorprendió. ¿Qué pasa? Y entonces escuché una pequeña voz detrás de mí. ¿Fui solo yo o su pronunciación sonaba incluso mejor que la del profesor? ¿Pronunciación? Recordé la conversación que tuve con el profesor. Lo único que hizo fue preguntarme si su conferencia me aburría. Lo que era tan extraño a B. A.
Fue entonces cuando me di cuenta. Esto. Ambos hablábamos inglés. La clase de idiomas terminó después de una hora. Evelyn caminaba con la cabeza gacha, acompañada por una joven de pelo corto y castaño. Me duele la espalda. No puedo creer que tuviéramos que pasar por eso. Las clases teóricas siempre tendieron a ser más aburridas que las prácticas. Y el hecho de que tengamos que memorizar el alfabeto antes de la siguiente clase es aún peor. Mátame ya. Mientras Josephine se quejaba, de repente recordó algo e inclinó la cabeza. Evelyn, ¿no dijiste que conocías a Julien? Evelyn se volvió loca al mencionar el nombre de Julien. ¿Dijiste algo? Caray, presta atención cuando hablo. Frotándose la frente, Josephine repitió. ¿No dijiste que conocías a Julien? Sí. Julien. En su mente apareció la imagen de un hombre. Se quedó allí y se negó a irse. ¿Siempre fue así? Quiero decir, no solo es la estrella negra, sino que también parece ser muy competente en inglés. Sí. Josefina se frotó los lados de los brazos. ¿Notaste la expresión del profesor cuando hablaba con él? Por un momento me pregunté quién era el verdadero experto. ¿No sentiste lo mismo? Evelyn permaneció en silencio ante la pregunta. Llevaba un tiempo mordiéndose los labios en silencio. Josefina inclinó la cabeza confundida. ¿Por qué está tan callada? Por lo general, ella no era tan tranquila. ¿Qué pasa? ¿No sentiste lo mismo? Pero una vez más Evelyn permaneció callada. Al darse cuenta de que algo andaba mal, Josephine siguió la línea de visión de Evelyn. Fue entonces cuando vio una figura a lo lejos. Se mantuvo erguido, su presencia distinta de las demás y sus pasos medidos y constantes. Solo su presencia recogió las miradas de quienes lo rodeaban. Mirándolo desde la distancia, los ojos de Evelyn se entrecerraron. Julien. ¿Qué pasó en los 5 años que no lo había visto? Poco a poco, la distancia entre ambos se fue reduciendo. Paso. Con un paso más, apareció frente a ella. Al pasar, sus miradas se encontraron brevemente. Ella pensó que él continuaría adelante, pero sus pies se detuvieron justo cuando pasaba. Evelyn sintió que sus hombros se tensaban por el hecho. Girándose para mirarlo, sus ojos se encontraron con los de él. Tenían frío. Desprovisto de cualquier sentimiento. Si antes podía sentir las emociones en su mirada, ahora, todo lo que podía sentir era vacío. Alienación. Sus palabras pronto rompieron sus pensamientos. Tus labios. Él señaló. Están sangrando. Contacto, 2. Adviento de las 3 calamidades C20. Idioma, 2, capítulo 20. Idioma, 2. Estoy sangrando. Evelyn quedó desconcertada. De todas las cosas que esperaba que él dijera, eso fue lo último que podría haber imaginado. Levantó la mano para tocarse los labios. Sintiendo un rastro húmedo sobre su dedo, miró hacia abajo y lo vio manchado de rojo. ¿Cómo hizo esto? A Evelyn le resultó difícil aceptar la situación. ¿Con qué fuerza se había estado mordiendo los labios? Al levantar la cabeza, su expresión cambió. Él ya no estaba frente a ella. Mirando a su alrededor, vislumbró su espalda desapareciendo. Incluso ahora, su espalda estaba recta y serena. Tan rápido como apareció, se había ido. Jaja. Mirando la escena, Evelyn soltó una risa amarga. Incluso ahora, le resulta difícil entender cómo sentirse. Quizás esto fue lo mejor. Se secó los labios y notó que Josephine la miraba con expresión estupefacta. ¿Qué? ¿Entonces realmente lo conocías? Agarrando sus manos, Josefina acercó su cabeza a la suya. Una extraña sonrisa empañó su rostro mientras se inclinaba más cerca. Es bastante rico, ¿no? Rico. Evelyn pensó en ello. Bueno, sí. Pertenecía a una casa noble en ascenso. La casa de los Sevenus no era una casa con la que se pudiera jugar. Entonces. Sí. Él también es guapo, ¿verdad?
Bastante inteligente también. HM. Los ojos de Evelyn se entrecerraron. ¿A dónde quieres llegar con esto? ¿Crees que puedes presentarme? ¿Presentar? ¿Por qué? Creo que estoy enamorado. ¿Qué tipo de fu? El instituto contaba con una enorme biblioteca que abarcaba varios cientos de metros cuadrados. Con decenas de miles de libros, era el lugar perfecto para familiarizarme con el mundo y sus leyes. Inglés. Inglés. Mi enfoque actual era la sección idiomas, o más específicamente, la sección inglés. Había estado tan somnoliento que no me había dado cuenta en ese momento, pero eso definitivamente era inglés. Estaba muy familiarizado con el idioma. No hay manera de que no lo reconozca. Entonces, ¿cómo? ¿Era esto parte del escenario del juego? Eso tendría sentido. Pero al mismo tiempo, no fue así. Si tuvieras que crear un idioma y una jerarquía social completamente diferentes, ¿qué sentido tendría añadir el inglés? ¿Algún tipo de huevo de Pascua? Eso también parecía plausible. Este debería ser el lugar. Lengua y literatura. Una señal audaz fue todo lo que necesité para saber a dónde ir. Mirando a mi alrededor, hojeé los libros antes de fijar mi mirada en uno específico. Era bastante grueso y la cubierta me resultaba extremadamente familiar. ¿Cómo se esperaba? Mientras tomaba el libro, mi mano pasó por alto la tapa y respiré profundamente. Vocabulario inglés. Un libro que nunca hubiera esperado ver en este mundo. Voltear. Incluso el contenido era el mismo. Sentí una mezcla de diferentes emociones mirando el libro frente a mí. En cierto sentido, me recordó mucho a casa. Tierra. No pasó un día sin que pensara en casa. Fue lo único en lo que pensé. Y si bien era cierto que me había adaptado un poco a este mundo, no tuve más remedio que adaptarme a él. De lo contrario habría estado muerto. También hay un tesauro. Al desplazarse por los libros de los estantes, aparecieron muchos libros familiares, como el diccionario y el tesauro. También parecía haber muchas novelas. Del romance a la fantasía. Cogiendo un libro determinado, abrí una página al azar para ver de qué se trataba, pero su cálido cuerpo la abrazó lentamente. Lo cerré tan rápido como lo abrí. ¿En qué estaban pensando exactamente los desarrolladores del juego? Era obscenidad. ¿Era siquiera apropiado este tipo de libro? Pero algo se siente mal. No pude precisar exactamente qué era. Pero todo se redujo a cierto punto. O ubicación. Dimensión del espejo. Ese fue el lugar donde se encontraron estos libros. Lo que quería saber era: ¿qué más encontraron y dónde exactamente lo encontraron? Agarre. Sin saberlo, mi control sobre el libro se intensificó. Aunque no estaba seguro, me sentí un poco más cerca de una respuesta. Como mínimo, ahora tenía una dirección. Pero ¿no tengo más remedio que irme? La dimensión del espejo. Era un lugar extremadamente peligroso. Uno en el que un solo error podría costarle la vida. Sin embargo, mientras pensaba en cómo estos libros venían de ese lugar, no tuve más remedio que ir allí para tener una idea de lo que me estaba pasando. Incluso si fuera peligroso. Pero antes de eso, miré a mi alrededor y tomé nota de los numerosos libros que me rodeaban. Debería revisar los otros libros. Quizás podría encontrar las respuestas a algunas de mis preguntas. Con la cantidad de libros que había, estaba destinado a encontrar algo. ¡Wow! Volviendo a poner el diccionario, me adentré más en la biblioteca. Ya era hora de leer. Asterisco. La biblioteca estaba repleta de libros sobre todo tipo de temas. ¿Cuánto tiempo? Antes de darme cuenta, el cielo afuera estaba oscuro. Estaba tan inmerso en la lectura que no me había dado cuenta de que había pasado mucho tiempo. Ya pasó la hora de cenar. La hora decía las 10 de la noche. A estas alturas el comedor ya estaba cerrado y no tenía forma de conseguir comida. Pero no dejé que eso me molestara. Al final aprendí muchas cosas. Desde la historia del continente hasta cómo funcionaba la dimensión espejo. Según tengo entendido,
Era un lugar bastante complicado. Mientras leía, lo que comprendí fue simplemente un conocimiento rudimentario. El lugar era extremadamente misterioso y, a pesar del tiempo invertido, mis preguntas quedaron sin respuesta. Sin embargo, no me desanimé. Había muchos libros para leer. Estaba destinado a encontrar una respuesta tarde o temprano. ¡Guam! Un bostezo se escapó inexplicablemente de mis labios. Mi cansancio empezaba a alcanzarme. No tuve más remedio que dejarlo por hoy. Veamos. Ordené los libros que tenía delante. A un estudiante solo se le podría permitir tomar prestados un máximo de 3 libros por semestre. Frente a mí había 16 libros diferentes. Todos ellos me interesaban, si no fuera por la regla, los habría traído a todos conmigo. Aún así, las reglas eran reglas y al final me conformé con las que ya había leído. Historia del continente Aurora. Los conceptos básicos de la magia de la maldición. El lenguaje rúnico y sus distinciones. Estos fueron los libros que consideré más útiles para mí a largo plazo. Me levanté y empaqué mis cosas, colocando los libros que no elegí nuevamente donde pertenecían. Golpe. Uno de los libros se cayó cuando los coloqué en el estante. Extendí la mano para agarrarlo cuando mi mano se detuvo. Había un cierto olor en el aire que activó mi nariz. Este olor me trajo ciertos recuerdos que había enterrado profundamente en mi mente. Sin saberlo, mis pies se movieron hacia el lugar de donde provenía el olor hasta que finalmente me acerqué a un área apartada de la biblioteca. Ah. Allí estaba una persona. Una cara familiar. Su largo cabello platino caía en cascada por su espalda mientras se apoyaba en la mesa. En sus dedos había un cigarrillo. De repente, recuerdos no deseados comenzaron a resurgir en mi mente. Tanto es así que sentí que mi aliento se volvía pesado al pensarlo. Sentí una extraña opresión en el pecho. Me recordó mucho el dolor que se había apoderado de mi vida durante las últimas etapas de la misma. Quizás por eso. Sin darme cuenta, solté en voz alta. Huele a mierda. Ante eso, frunció el ceño. Asterisco hinchar. Ella dio una larga calada al cigarrillo antes de soplar el humo en mi dirección. Mala suerte. Me quedé en blanco. Mientras el humo pasaba a mi lado, recuerdos no deseados nublaron mi mente una vez más. Hasta el punto en que inconscientemente seguí adelante. Oye. Apartó el cigarrillo, chasqueó la lengua y se mantuvo más alerta. ¿Qué carajo estás haciendo? Tic. El cigarrillo cayó justo frente a mí y mis pies se detuvieron. Como si estuviera hechizado, concentré mi atención en el persistente resplandor naranja en la punta mientras el humo flotaba en el aire. Mi mano tembló sin saberlo. Pisotear. Levanté el pie y lo pisoteé. El peso sobre mi pecho se alivió y sentí que podía volver a respirar. Fue una acción impulsiva. Uno que normalmente no habría tomado. Pero, ¿fue tan difícil hacerlo? Los efectos secundarios del hechizo aún persistían en mi mente, y el cigarrillo sirvió para desencadenar recuerdos dolorosos que traté de mantener en lo más profundo de mi mente. Era algo que me costaba controlar. ¡Ah, mierda! Arrugando su cabello, su rostro se desmoronó. No te tomé por un cabrón. Al igual que esa perra, tú eres la misma. ¿Esa perra? Nunca tuve la oportunidad de descubrir a quién se refería. Cuando volví a centrar mi atención en ella, ya se había ido. Quizás eso fue lo mejor. No estaba en el estado mental adecuado en este momento. Especialmente desde entonces. Nivel 2. Tristeza, exp más 0,01%. Nivel 1. Ira, exp más 0,03%. Las notificaciones continuaron apareciendo en mi visión. Sin embargo, a pesar de su apariencia, no pude concentrarme en ellos. Lo único que tenía en mente era lo que estaba debajo de mi pie. Bien. El cigarrillo. Estaba debajo de mi pie. Si tan solo lo moviera. Gold. Lo tragué. La punta de mi dedo se movió y me lamí los labios. Una extraña ansiedad se apoderó de mi mente.
Uno que solo pude calmar después de respirar profundamente. Oh. Solo entonces me sentí un poco mejor. Sacudí la cabeza y mantuve el pie firme, haciendo todo lo posible desde dejarme verlo. ¡Ja! De verdad. Respiré profundamente otra vez. Incluso en esta vida. Todavía me persigues. Contacto, tos.